Bien, hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. Contentos porque, me asusté. No sabía que estaba apagado. Contentos, hermanos, porque le servimos a un Dios maravilloso. Un Dios que es bueno, misericordioso, bondadoso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, hermanos. Así que a Él le ha placido que nosotros estemos aquí hoy, hermano, porque Él nos ama mucho y quiere que continuemos escuchando su voz hablarnos, porque desea y anhela nuestra salvación. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a los hermanos, a la Iglesia del Aire que nos están sintonizando a través de nuestro canal Iglesia el Evangelio Eterno Oklahoma City. Que el Señor le bendiga. Esperamos y oramos en nuestra oración que juntos con la iglesia de aquí a Oklahoma City puedan ser bendecidos y edificados con la palabra de Dios en este día. Porque hemos venido aquí a escuchar a Dios hablar, ¿verdad? No a ningún ser humano. Dios es el que habla a través de ¿qué? De su palabra y el don profético, hermanos. Así que yo les invito rapidito, hermanos, porque el tiempo aquí corre más rápido cuando estamos aquí, que vayamos todos los que podamos de rodillas para orar. Señor, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y bondad. Perdónanos una vez más, suplicamos nuestras ofensas y transgresiones por esa sangre maravillosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, que vamos a estar aquí escuchando tu voz hablarnos a través de tu palabra, suplicamos que la presencia de tus ángeles acampen alrededor nuestro y que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu sea en nosotros. Que tu Espíritu ilumine nuestras mentes. Que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, Padre, para entender tu palabra, Señor. Que podamos entender la razón por la que tú nos traes estos mensajes cada sábado, Señor. Que podamos entender la importancia de entender el secreto del poder espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre. Nosotros somos débiles, carnales, vendidos al pecado. Y necesitamos, Señor, que tu influencia, la influencia de tu Santo Espíritu, tome control completo de toda nuestra alma, espíritu y cuerpo, Señor. Ilumina nuestras mentes, abre nuestro entendimiento y bendícenos con tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, para los que no estuvieron aquí en la semana pasada en la tarde, estuve comenzando un tema que el Señor me dio, estuve orando y bueno, pues el Señor me inspiró o básicamente me lo aseguró por muchas razones y muchas circunstancias durante el trayecto que estuve orando de que quería que hablara de este tema. Y el tema se titula El secreto del poder espiritual, parte 2, porque esta es la continuación del tema que tuve la semana pasada en la tarde, en la Sociedad de Jóvenes. Y los que estuvieron aquí sabemos pues que nos habló el Señor ese día, nos habló a todos, hermanos. Entonces, quiero que rapidito vayamos a lo que es nuestra lectura bíblica a manera de introducción que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Y ese versículo dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Así que el Señor nos está haciendo un llamado que nosotros no nos afanemos. No nos afanemos, pero que en cambio nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y dice que estas peticiones deben de ser hechas ¿qué? En oración y súplica a Dios con acción de ¿qué? De gracias. Ahora, estuvimos hablando la semana pasada que
que el Señor nos hacía muchas invitaciones a nosotros a través de toda la palabra, estaba constantemente haciéndonos ese llamado, esa invitación a orar. Constantemente el Señor nos está hablando a través de su palabra, nos está animando a orar. Pudimos ver, voy a hacer un resumen de lo que se estuvo hablando ayer para entrar en el tema. Pudimos ver también que realmente podemos encontrar este llamado en su sagrada palabra de una manera constante, hermanos. Yo diría que de una manera insistente, como que Jesús nos está dejando saber que la oración es vital, que la oración es esencial en la vida de cada cristiano, hermanos. O sea, leímos también muchos versículos donde el Señor no solamente nos invita a orar, sino que también decían algunos versículos que nos invitaba a velar. Así, a velar y a orar, ¿en dónde? A ver si fueron buenos estudiantes del Señor la semana pasada. En todo tiempo y en todo ¿qué? Lugar, hermanos. No voy a comentar de eso porque si quieren oír, escuchen el tema de la semana pasada. También aprendimos que la oración era ¿qué? El aliento de ¿qué? Ay, se quedaron dormidos. Que la oración es ¿qué? El aliento de ¿qué? Del alma, hermano. La oración es ¿se acuerdan que estuvimos hablando de que así como nuestro cuerpo, nosotros somos un alma viviente a través de ese aliento de vida en nosotros, pero si se nos quita ese aliento, que morimos, perecemos, así nosotros sin oración, ¿qué? Perecemos, porque la oración es el aliento del alma, hermanos, que refresca el alma y que es tan esencial así como lo era que el alimento diario, ¿verdad? Estuvimos hablando todo eso. No lo hablamos solamente de las palabras que salieron de mis labios, sino lo pudimos ver a través del don profético y también de la palabra de Dios. Dimos algunos ejemplos en la Biblia como Colosenses capítulo 4, versículo 2, donde el Señor nos hacía un llamado a perseverar. ¿Dónde? ¿En qué? Perseverad ¿en qué? En la oración, velando en ella ¿con qué? Con acción de gracia. Y hablamos y comentamos de que cuando el Señor nos dice perseverar es que nosotros insistamos, que persistamos, que nos mantengamos, que permanezcamos, que no nos volvamos atrás. ¿Bien? Entonces, estoy haciendo un resumen, hermano. Es maravilloso nuestro Dios, es maravilloso, porque constantemente nos invita a orar. Aprendimos también en Mateo capítulo 6, versículo 6, que el Señor decía, mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en secreto, ¿qué? Te recompensará ¿en qué? En público. Así que el Señor nos hace un llamado ¿a qué? A que nosotros tenemos que tener una relación con Él que secreta, individual en oración. En Mateo 6:24 leímos que decía, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. En Mateo capítulo 13:33 decía, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor nos insiste tanto? Porque dice el Señor en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y ¿qué? Y velad. ¿Hablamos esto la semana pasada? Seguro que sí. Aprendimos también, hermanos, que Satanás engaña a quien no ora, hermanos. Aprendimos y pudimos ver a través de la palabra y el don profético cuán relacionados están la oración y ¿qué? Y la fe. Y lo pudimos ver por medio de ciertos versículos bíblicos y ciertas lecturas del don profético que no se van a leer hoy. Aprendimos que tiene que combinarse la fe con nuestras oraciones, hermanos. También el Señor nos mostró la relación tan íntima que hay entre la oración y la obediencia. Estuvimos leyendo Salmos 34:15, donde decía que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, hermanos. Así que también vimos y pudimos estudiar que Dios tiene relacionadas muchas maravillosas promesas ligadas a la oración.
Creo que cerca de por ahí me quedé, hermano. Leímos en Mateo 7, 7 y 8 las promesas que el Señor tiene. Ahora, me gustaría leerles aquí en el libro de la oración. Y hermano, no se me vayan a aburrir. A veces no estamos acostumbrados, sí hablamos de la oración y que es necesaria la oración, pero a veces no estamos acostumbrados a escuchar un tema completo de 1 hora acerca de la oración. ¿Y saben por qué? Porque Satanás es bien inteligente. Y pone cansancio, pone sueño, pone aburrimiento y no sé qué tantas cosas. Y si hay algo que nosotros como cristianos hoy, hermano, necesitamos, es orar. Podemos estudiar la Biblia y ya lo hablamos la semana pasada. Sabemos que la palabra, Dios nos habla a través de su palabra. Pero yo puedo leer la Biblia y estudiarme la Biblia y conocerme la Biblia completa. Y si yo no tengo un hábito de estar en comunión orando al Señor diariamente, la Biblia no, lo que yo necesito hacer y obedecer, no voy a poder obedecer lo que estudio en la Biblia si no mantengo esa conexión con el Señor, hermano. Así que no se me aburran, hermano. Mire, tengo una lectura aquí en la página 120. En la página 120 del libro La Oración. Y mire lo que dice. Muy interesante esta cita, hermanos. Voy a leer solo un parrafito porque es mucho. Dice, cuando tenga el privilegio, esto es un consejo del Señor, hermanos, escuchen. Cuando tenga el privilegio de encontrarse con sus hermanos en la iglesia, hábleles de la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación entre Dios y el alma. Dígales que si ellos encuentran corazón y voz para orar, Dios encontrará las respuestas a sus oraciones. Dígales que no descuiden sus deberes religiosos. Exhorte a los hermanos a que oren. Debemos buscar para encontrar. Debemos pedir para recibir. Debemos llamar para que las puertas se nos abran, hermanos. Maravillosa promesa de Dios. Así que cuando yo leí esto, hermanos, yo me sentí tan contenta porque Dios una vez más me confirmó que Él quería que yo hablara de esto. Así que, hermanos, este consejo no es solamente para mí, es un consejo para todos nosotros como iglesia. En nuestras conversaciones deben de ser ¿de qué? De deporte, de actividades. No, hermanos, exhortémonos unos a otros. Oremos unos por otros. Hablemos de las cosas imperecederas. Así que, hermanos, Dios tiene muchas promesas y estas promesas hablamos de que son condicionales al esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Aprendimos que para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración, hermanos. Lo leímos en el don profético, que para progresar en nuestra vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Porque Dios dijo en Juan 14:13, ¿qué dijo Dios en Juan 14:13? Y todo lo que pidieres en mi nombre, ¿esto qué? Esto haréis. Y Dios quiere cumplir sus promesas, hermano. Dios no está diciendo, Jesús dice, si tú pides en mi nombre al Padre, yo lo voy a hacer, porque quien me autoriza a mí a contestar una oración es ¿quién? El Padre. Pero hay condiciones, hermanos, para que las oraciones sean contestadas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Me gustaría que me acompañaran allá. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. ¿Qué más aprendimos, hermanos? Aprendimos que si alguna vez hubo necesidad de oraciones y sermones que conmuevan el alma, es ahora, hermanos. Ahora, porque el fin de todas las cosas está ¿qué? Cercano. Leímos acerca de eso, hermanos. Ahora, ¿por qué el Señor nos insiste tanto en que oremos, hermanos? ¿Por qué el Señor nos está insistiendo tanto en que nosotros oremos? Vayamos al libro de la oración, página 72. Mire lo que dice aquí. Página 72 del libro La Oración dice: he observado, prestemos atención, hermano, no nos distraigamos. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración. Y sobre todo, la oración secreta. La descuidan demasiado. ¿Entendemos por qué el Señor nos insiste tanto en su palabra? El Señor parece, bueno, Él lo sabe todo, de que nosotros íbamos a hacer bien, íbamos a sentir mucha pereza para hablar con Él. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta la descuidan demasiado. Y el Señor como nos ama tanto, hermano, por eso nos hace constantemente la invitación a orar, hermanos. A orar, porque ese es el único medio, la oración que nos mantiene en comunión con Él, que nos mantiene relacionados con Él, que nos mantiene conectados con Él. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo Jesús quiere limpiar, Cristo quiere purificar y quiere santificar nuestras mentes, hermanos, nuestros corazones. Leímos la semana pasada en Proverbios 4:23 que sobre toda ¿qué? Cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que escuchamos, tenemos que cuidar todas las avenidas del alma. Hay un comentario aquí en mensaje selecto, mensaje para los jóvenes, en la página 283. Y aquí apenas me estoy entrando en el tema porque no sé si se acuerdan, nos quedamos aquí la semana pasada. La página 283 dice: el corazón debe de ser renovado por la gracia divina. Y esto lo leímos, pero yo quiero leerlo otra vez para que nos acordemos dónde nos quedamos y partir de ahí, hermanos. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. Y la oración de David debiera ser la petición de toda ¿qué? Alma, que David le dijo a Dios: crea en mí ¿qué? Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice: tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. ¿Tenemos qué? ¿Algo que hacer para qué? Yo necesito resistir la tentación. Yo pienso que ustedes también, y sé que están aquí porque todos queremos y necesitamos vencer la tentación. La tentación no es pecado, hermano. El pecado es que caer en la tentación, hermanos.
Así que dice, tenemos sin embargo algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, de ver o de oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas, hermanos. Nos corresponde a nosotros cuidar las avenidas del alma, hermano. Si usted, hermano, está teniendo una debilidad que no puede vencer, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le tengo que decir que no lo va a vencer metido en su celular. No lo va a vencer en todo momento que tenga libre yéndome a divertirme. No lo va a vencer jugando en jueguitos ahí sentado. No lo va a vencer viendo televisor. No lo va a vencer viendo lo que hablamos la semana pasada. Nada que no ha sido inspirado por Dios, hermanos. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos bien solemnes, pero tiempos bien peligrosos. Y el Señor nos está haciendo llamado, hermanos, que no hay tiempo que perder, porque lo que viene, viene, hermanos. Lo que Dios dijo que viene, va a venir. ¿Nos hayamos preparado nosotros o no? Y triste sería que después de nosotros, habiendo, como dijo Pablo, sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser ¿qué? Reprobada o reprobado. Triste sería que después que Dios en su misericordia me hizo llegar una luz tan maravillosa a mi vida, yo no la haya aprovechado, no haya aprovechado las armas poderosas que Él en su misericordia me ha dado, y yo haya gastado mi tiempo en las cosas vanas de este mundo, hermanos. Todas aquellas cosas que apartan mi deseo de servirle al Señor. Todas aquellas cosas que quitan el deseo en mí de abrir la palabra. Todas aquellas cosas que quitan el deseo de hablar con Dios. Porque cuando no hablamos con Dios no hay victoria, hermanos. Nosotros lo leímos la semana pasada. No hay victorias. Y podemos venir y escuchar un mensaje y animarnos un poquito, pero si nos vamos a la casa y después seguimos la semana y los días y los meses y los años, los pasamos en las cosas vanas de esta tierra, hermano, ya esa emoción es pasajera. Hermano, tenemos que servirle al Señor por principios, no por sentimientos, no por emociones. El Evangelio no son emociones. El Evangelio de Cristo es basado en principios santos, puros de Dios. ¿Hasta cuándo debemos guardar el corazón, hermanos? ¿Hasta cuándo? Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. ¿Hasta cuándo debemos guardar el corazón? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, gloria a Dios, hermanos. O sea que nosotros debemos guardar el corazón hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios y lleguemos a la ¿qué? A ser perfectos y alcancemos la medida de la estatura de Cristo. Una obra, hermano, que yo no puedo decir que la alcancé hoy, ni la voy a alcanzar mañana, ni el mes que viene. Esto es una obra diaria. En el libro de Proverbios 4:23 había un mensaje allí que discutimos la semana pasada, pero quisiera entrar un poquito allá, hermanos. Proverbios 4:23 hay el corazón en su estado natural es habitación de pensamientos inicuos y pasiones pecaminosas. Cuando se sujeta a Cristo debe ser limpiado de toda contaminación por el Espíritu. Y esto no se puede hacer sin el consentimiento del individuo. Y hablamos aquí, no lo voy a leer todo, pero dice aquí,
Muchos parecen pensar que la religión de Cristo no demanda el abandono de los pecados diarios, la ruptura con los hábitos que habían mantenido el alma en servidumbre. Renuncian a algunas cosas condenadas por la conciencia, pero no representan a Cristo en la vida diaria. No introducen en el hogar la semejanza de Cristo. No muestran un atento cuidado en la elección de sus palabras. Con demasiada frecuencia pronuncian palabras que expresan irritación, impaciencia, palabras que excitan las peores pasiones del corazón humano. Y dice, el remedio es, los tales necesitan. ¿Cuál era el remedio? Los tales necesitan la presencia permanente de Cristo en el alma, pues solo con su fortaleza se pueden vigilar las palabras y las acciones. Por eso es que el Señor nos está haciendo constantemente un llamado, una invitación a orar, hermanos. Porque, hermanos, el único que nos puede dar la fortaleza a nosotros, de vigilarnos, de cuidarnos de no ofender a Dios, de no ofender al prójimo, de cuidarnos de no obedecer la ley de Dios. Hermanos, el único que nos da la fortaleza es Cristo. Y si nosotros no estamos en esa constante comunión con Cristo a través de la oración, no vamos a tener la fortaleza que necesitamos para vencer. Y para guardar el corazón debemos ser constantes en la oración e incansables en las peticiones, en procura de ayuda ante el trono de la gracia. Hermanos, ¿escucharon esto? Yo lo voy a volver a leer porque a veces nos espaciamos. Mira lo que dice, para guardar el corazón debemos ser constantes en la oración, incansables en las peticiones, en procura de ayuda ante el trono de la gracia, hermanos. No nos debemos de cansar, hermanos. Tenemos que ser constantes. Tenemos que insistir. No importa la situación por la que nosotros estemos pasando. Tenemos que insistir. No hay otra manera, hermanos, de vencer la tentación. No hay otra manera de vencer la tristeza, el desánimo, la aflicción. No hay otra manera, hermanos, que no sea relacionándonos con Cristo. A través de la palabra, de hablar con Él. Ahora, hermanos, necesitamos un cambio de corazón. Y solo se puede obtener buscando a Dios como individualmente. Leímos en la página 116 de Mensaje para los Jóvenes, eso lo leímos ayer, la semana pasada. Ahora, ¿cuál fue la experiencia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, la relación del apóstol Pablo con Cristo era de tal manera que Pablo llegó a decir qué palabras en Filipenses 1:21. Me gustaría que me acompañaran allá. Filipenses 1:21, mire las palabras que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ay, hermanos. hermanos. Qué palabras las que el Espíritu inspiró a Pablo a decir. Pero Pablo no lo dijo así de la boca para afuera, hermano. Es porque Pablo vivió esa experiencia con Cristo. Porque Pablo, cuando Cristo se le reveló allá de camino a Damasco, hermano, Pablo ya, hermano, él se entregó en cuerpo y alma a Cristo. Pablo estaba constantemente relacionado con el Señor. Pablo estaba constantemente orando, lo podemos ver en la palabra. Y él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo vivo para Cristo y si me muero ahora es ganancia, hermano. Porque si muero, muero en Cristo y mi galardón está guardado. Sería bueno que nosotros pudiéramos experimentar en esto en nuestra vida. Que ya sea que vivamos o que muramos, sea para ganancia, porque le estamos sirviendo a Cristo de todo corazón. Porque estamos conectados con Él. ¿Qué es ser cristiano?
Cuando el apóstol Pablo se convirtió de perseguidor en cristiano por medio de la revelación de Cristo, declaró que era como un nacido fuera de tiempo. Desde ese momento Cristo fue para él todo y en todo, hermanos. ¿Qué leí que dijo el Señor aquí? Que desde ese momento Cristo fue ¿qué? Para él todo y en todo. Esta es la más perfecta interpretación en pocas palabras en todas las escrituras de lo que significa ser cristiano. Esta es la verdad plena del Evangelio. Cuán intenso era su fervor, el de Pablo. Sus palabras demuestran que su mente estaba centrada en Cristo. Sus palabras demuestran ¿qué? Que su mente estaba ¿qué? Centrada en Cristo. Su mente estaba centrada en Cristo. La mente de Pablo no estaba centrada en las cosas vanas de esta tierra, hermanos. La mente de Pablo no, para aquel tiempo tenía que haber algunos entretenimientos, quizás no los mismos que hay ahora, hermanos. Pero nada de todo eso Pablo lo tuvo por estiércol, hermanos, para ganar a Cristo. Que toda su vida estaba ligada a su Señor. Cristo era el autor, el sostén y la fuente de su vida, hermanos. Esa debe de ser nuestra experiencia, hermanos. Que Cristo sea el autor, el sostén y la fuente de la vida mía, hermanos, y de la vida suya. Salmos 19:14, Salmos 19:14, Salmos capítulo 19, versículo 14. Dice el Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Por eso es que tenemos que llenar nuestra mente de Cristo. Hermano, porque si llenamos la mente de Cristo y de las cosas de Cristo, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón van a ser gratos a Jehová, hermanos. Roca mía y redentor mío. ¿Qué petición la de David, el salmista? Esa debe de ser nuestra petición, hermanos. Cuando Dios obra en el corazón mediante su Espíritu Santo, el hombre debe cooperar con él. Los pensamientos deben estar sujetos, deben de estar bajo el control, deben de estar apartados de las desviaciones y de la contemplación de las cosas que solo debilitan y contaminan el alma. Hermana, ¿qué leí? Que cuando el corazón, Dios obra en el corazón, los pensamientos los debemos de sujetar y los tenemos que tener bajo control, apartados de todas las desviaciones y de la contemplación de las cosas que debilitan y contaminan el alma. Los pensamientos deben ser puros, las meditaciones del corazón deben ser limpias para que las palabras de la boca sean aceptables ante el cielo y útiles para los que nos rodean. Debe haber una lucha constante. Hermano, ¿qué leí? ¿Debe haber qué? Porque estemos orando y hablando con el Señor, no van a llegar pruebas. Es una lucha constante y diligente del alma contra las impías imaginaciones de la mente. Es necesaria una firme resistencia ante la tentación de pecar en pensamiento o acción. Dice, cuanto más concentremos, no se distraigan con el ruido, hermanos. El enemigo no quiere que nosotros oigamos lo que Dios quiere hablarnos, ni cuál es la esencia de este mensaje. Cuando más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y los representaremos ante el mundo, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos lograrlo? Filipenses 4:8. ¿Cómo nosotros podemos lograr que nuestra mente esté concentrada en Cristo?
estuvimos hablando la semana pasada que nosotros debemos aún en nuestra vida diaria, debemos de estar en comunicación, en comunión con Dios. Leímos que nosotros debemos de disciplinarnos, hermanos, a estar aún en el trabajo, en la casa, en los quehaceres, a estar en constante comunión con el Señor. Porque Dios escucha nuestros pensamientos, ¿lo sabían, hermanos? No tenemos que mover los labios. El Señor nos oye. La mente escucha nuestra mente. ¿Ah? Entonces decía que si la mente se desviaba o divagaba, la trayéramos de vuelta otra vez al Señor. Ahora, ¿en qué me quedé, hermanos? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Mire el llamado y el consejo que nos está haciendo el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: todo lo que es verdadero, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, ¿en esto qué? Y este versículo lo hemos leído muchas veces. El Señor nos está diciendo que si nosotros debemos de pensar en algo, debe de ser en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, y si hay alguna alabanza, en esto pensar. En otras palabras, hermanos, que llenemos nuestra mente de pensamientos que estén relacionados con Cristo, de pensamientos que estén relacionados con el cielo, de pensamientos que estén relacionados con la palabra, con pensamientos que estén relacionados con lo que Dios nos ha hablado a través de su profeta, hermanos. Hemos sido bendecidos, hermanos. Dios nos ha dado los testimonios, hermanos, para dirigirnos, para guiarnos. Nos ha dado tantas armas poderosas, hermanos, que si nos perdemos no vamos a tener una excusa para con el Señor. Y nos está haciendo un constante llamado a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar sin cesar. Necesitamos un reavivamiento en nuestra vida. Hemos leído muchas veces aquí en diferentes temas que nuestra mayor necesidad es que un reavivamiento, ¿verdad? De la piedad que primitiva. Pero ese reavivamiento no va a ser una realidad si no hay oración. Mire lo que dice el prefacio del libro La Oración. Mire lo que dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, y procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Dios nos da en respuesta a la oración lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Reconocemos que necesitamos del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Reconocemos nosotros que necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo? Lo reconocemos. Aquí se ha hablado. Y dice, pero esto solo puede cumplirse cuando oramos individual y colectivamente. Cuando el pueblo de Dios ora de un modo ferviente y sincero, Dios responde. Sucederán grandes cosas entre el pueblo de Dios y el mundo sentirá el impacto de la agencia del Espíritu Santo en la capacitación y la habilitación de sus hijos. Hermanos, en la Biblia podemos encontrar muchas historias, muchos ejemplos de hombres y mujeres de oración. No hay excusa para el fracaso, hermanos. Esos hombres y mujeres de oración en la Biblia eran hombres y mujeres igual que usted y que yo, con debilidades igual que usted y que yo. Y llegaron a tener una relación tan estrecha con Dios que muchas oraciones el Señor se las contestó y quedaron registradas ahí como ejemplo para nosotros. No hay razón para desanimarnos, ni tampoco hay razón para fracasar.
En el libro A fin de conocerle, mire hermanos, en la página 245 está el ejemplo de Daniel. Le voy a leer varios ejemplos de Daniel. 245, página 245 y la 246. Dice, hablando de Daniel. A fin de conocerle, mire lo que dice. Entre los que profesan ser siervos de Cristo, debería existir un ferviente propósito, tal como el que manifestó Daniel. Escuchemos esto: adultos, niños y jóvenes, y los que están en la etapa media de jóvenes, porque a veces esto es un ejemplo muy bueno para nosotros. Tal como el que manifestó Daniel en la corte de Babilonia. Sabía Daniel que Dios era su fortaleza y su escudo, su vanguardia y su retaguardia. Entre las corrupciones, hermanos, escuchemos, entre las corrupciones que rodearon a Daniel en la corte de Babilonia, se mantuvo libre de imágenes y los sonidos que podían seducirlo y hacerlo caer en la tentación. Cuando sus deberes requerían que Daniel estuviera presente en escenas de orgías, hermano, escuchemos. Cuando el deber lo requería que él estuviera presente en escenas de orgía, en escenas de intemperancia y en escenas de las más bajas idolatrías, cultivó el hábito de orar silenciosamente. Y así lo protegió el poder de Dios. Tener la mente elevada hacia Dios será beneficioso en todo tiempo y lugar, hermanos. Pero a veces resulta ser que a nosotros a veces los deberes no nos llaman a estar en ciertos lugares. Pero ahí estamos. Y encima de eso, en vez de estar orando silenciosamente para no caer en la tentación, deshonramos el nombre de Cristo con aquellas personas que están en esas escenas. Y participamos muchas veces de la intemperancia, participamos muchas veces de las conversaciones que nosotros como cristianos no debemos de participar de ellas. Y Daniel cuando iba ahí era porque el deber de él lo requería. Y para no caer en la tentación y no deshonrar el nombre de su Dios, oraba silenciosamente y Dios lo escuchaba. Y no deshonraba a Dios y no caía en la tentación. Que el alma cultive el hábito de contemplar al Redentor del mundo. Vosotros que leéis estas líneas, queréis decir que nunca más procuraréis excusar vuestros defectos de carácter diciendo, es mi manera de ser. Eso no es una excusa para Dios. Que nadie diga, no puedo cambiar mis hábitos ni mis tendencias naturales. Hay que permitir que la verdad penetre en el alma, porque así realizará la santificación del carácter, refinará y elevará la vida y os preparará para las mansiones celestiales. Muchos ejemplos, les voy a leer rapidito, hermanos. Tenemos el ejemplo de Nehemías 2:4, cuando allá el rey le preguntó qué le pasaba, estaba afligido y él quería ir a reconstruir los muros de Jerusalén y todo eso. Y el rey le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Nehemías? Que te veo afligido. Y Nehemías no se atrevió a contestarle al rey, hermano, sin antes elevarle una oración en su mente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos.
Y le concedió Dios su petición. Se la concedió, hermano, porque la petición de Nehemías iba de acuerdo a la voluntad del Señor. Tenemos a Pedro cuando oró por la vida de Dorcas, a Juan el Bautista también. Ahí en el libro La Oración, página 184, lo pueden encontrar. A Ezequías, que le había servido fielmente a Dios, estaba enfermo de muerte. Le oró al Señor y lo sanó y le extendió la vida por 15 años. Tenemos a Salomón, cuando le oró al Señor de que le diera sabiduría, porque él era como un niño. Contestó Dios su oración. A David, después que cayó en aquel grave pecado y se arrepintió en cuerpo y alma, hermano, oró, ayunó, lo perdonó Dios. Escuchó su oración. Seguro que sí. Elías, que era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, hermanos. Sabemos todas esas historias. Ana, la madre que no podía tener un hijo, oró y Dios le dio un hijo y le dio sabiduría para criar a su hijo. Eso sirve, eso es una promesa para las madres, hermanos, que no se deben de desanimar. Es una obra fuerte, es una responsabilidad grande, pero tiene promesas maravillosas de parte de Dios. Así que no se rindan, hermanas, en esa obra. Doblen rodillas, hermanas, doblen rodillas. Y no se cansen de orar, aunque no vean la oración cumplirse en el momento. Yo sé que Dios en su momento va a bendecir. Doblemos rodillas, hermano. Moisés intercedió cuántas veces por Israel. Jacob, no te soltaré si no me bendices. Nos soltamos nosotros muy fácil de la mano de Dios, hermano. Por eso es que no podemos crecer y muchas veces no podemos vencer el pecado. Los malos hábitos heredados y cultivados no los podemos vencer a veces, hermano, porque empezamos a orar 2 o 3 días y ya la semana ya nos estamos cansando. Nos soltamos muy rápido de la mano de Dios. Pero tenemos que hacer como Jacob y agarrarnos del Señor y orar y pararnos y en el trabajo y hablar con Dios y decirle al Señor, no te voy a soltar, Señor, hasta que tú me bendigas. No por presunción, sino porque sentimos la necesidad de que ese Dios obre en nuestra vida. Tenemos a Abraham. Abraham escuchó Dios sus oraciones. ¿Cayó en pecado en algún momento Abraham? Seguro que sí, pero experimentó un arrepentimiento sincero, experimentó un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma en su vida y Dios lo perdonó, hizo grandes cosas con él, hermanos. Enoc, caminó Enoc con Dios y tanto que lo hablamos y tanto, ya lo cogemos como algo así superficial. Usted sabe, mi hermano, ¿qué es caminar con Dios? Usted ha llegado a entender cuando Dios dice que Enoc caminó con Dios. ¿Sabemos lo que significa caminar con Dios? Libro La Oración, hermanos. 152. Página 152. Yo quisiera imprimir sobre cada obrero en la causa de Dios la gran necesidad de orar continua y fervientemente. No podemos estar constantemente de rodillas, pero pueden elevar su corazón a Dios. No podemos estar constantemente de rodillas, pero podemos ¿qué? Elevar nuestro corazón a Dios. Esta es la manera que Enoc caminó con Dios. Mientras andemos en nuestros quehaceres diarios, debemos elevar el alma en oración al cielo. Así fue como anduvo Enoc con Dios y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo momento de necesidad. ¿Entendimos aquí cómo fue que caminó Enoc con Dios? ¿Entendimos, hermanos?
Enoc no importaba lo que estaba haciendo, estaba en constante comunicación con Dios. Por eso el Señor nos está hablando constantemente que oremos en todo tiempo y lugar. Que si estamos aquí, que si estamos allá, que si estamos haciendo los quehaceres, que si estamos en el trabajo, que si nos estamos bañando, que si nos estamos comiendo, que si estamos en la casa, donde vayamos a estar, hermanos, podemos hablar con Dios. Hermanos, la esencia de este mensaje y la insistencia de Dios es en todo este asunto que Él quiere, hermanos, estar cerca de nosotros y quiere que nosotros estemos cerca de Él y quiere que lo busquemos. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que nosotros podamos vencer si no es aferrado a Jesús, si no estamos hablando constantemente con Jesús, si no disciplinamos nuestra mente a hablar con Jesús. Hermano, tenemos que sentir la necesidad de Jesús en nuestra vida. Estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de esta tierra, hermanos. Hay otras lecturas. Esdras, si usted lee Esdras 9, 6, 10, 1, por ahí Esdras, hermano, veía cómo el pueblo de Dios, los hombres se habían descarrilado, se habían unido con mujeres que no le servían al Señor y oraba, y él le oraba al Señor y Dios lo bendijo y se hizo una realidad eso, hermanos. Llegaron estos hombres a dejar a esas personas, esas mujeres que no le servían a Dios y aún tenían hasta hijos. Hermanos, ven que Dios cumple sus promesas. Tenemos que confiar en Dios. Nuestro mayor ejemplo fue Jesús. No tengo tiempo para explayarme en eso, pero hermano, en este libro, desde la página 201 hasta la 212, ahí está hablando. Nuestro mayor ejemplo, hermano, Cristo Jesús, varón perfecto que nunca pegó ni con el pensamiento, hermano. Cristo sentía la necesidad de estar ante la presencia del Padre en oración, hermano, para él poder recibir fortaleza, hermanos, del Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos seres humanos carnales, débiles, pecadores, debemos de sentir la necesidad de estar ante la presencia de Dios, buscando fortaleza, buscando fuerza para vencer la tentación, refugiarnos en Él, porque nuestro único refugio seguro es Cristo, hermanos. No hay otro refugio a donde ir, no lo hay. Salmos 34, 19. 34, 19, dice el Señor. Y usted puede decir, no, pero es que a mí me está pasando esto y me pasa lo otro y me pasa aquello y no me va bien y yo le sirvo al Señor pero el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará Jehová. Hermano, ¿no le da alegría en su corazón escuchar estas palabras? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Necesitamos, usted sabe cuál es el secreto, y no es secreto. Para el Señor contestar nuestras oraciones debemos ser justos, debemos obedecer, debemos de ir viviendo con la ayuda de Cristo lo que aprendemos en su palabra, y como único lo vamos a poder hacer es orando y hablando con Dios en todo tiempo y lugar. Jesús cita tanto vamos a ver, hermanos, otra cita porque ya se me acabó el tiempo. Salmos 34, Salmos 34, versículo 19. Ese ya lo leímos. No. Salmos 55, 22, hermanos. 55, 22. ¿Qué dice el Señor? Hermano, para que aprendamos a confiar, nos refugiemos en Jehová. Echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga, y Él, ¿qué? Te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, ¿entendimos esto?
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque hermanos, Jehová es tan misericordioso que no dejará para siempre caído al justo, hermanos. Esto es una maravillosa promesa para nosotros, hermanos. ¿Por qué Dios quiere, hermano, y nos invita a estar constantemente orando? Jesús quiere, hermanos, Jesús quiere y anhela que todos nosotros seamos salvos. Pero para que nosotros seamos salvos tenemos que alcanzar la santificación. Jesús quiere que alcancemos la santidad, porque únicamente la podremos, como único la vamos a poder alcanzar es a través de Jesús, por medio de la comunión, hermanos, por medio de la comunicación. Usted sabe que en un matrimonio, voy a hacer esta pausa aquí. Un matrimonio, si no hay comunicación, ¿funciona? ¿Va a ir marchando bien? No, ¿verdad que no? Y puede ser que la cosa no mejore y no se reforme y el matrimonio vaya en picada. Y a veces el enemigo se aprovecha de todo eso y hasta termina en un divorcio. Así mismo es cuando nosotros no tenemos comunicación con Cristo. Y no terminamos divorciados de Cristo porque Cristo se quiere divorciar de nosotros, sino que somos nosotros los que nos apartamos de Él. Porque no buscamos su presencia, no buscamos tener esa comunicación, no buscamos tener esa intimidad, no buscamos tener esa relación diaria con Él, hermanos. Para alcanzar la santidad, hermanos, depende de cuán dispuesto o cuán dispuesta estoy yo de querer andar o caminar con Dios como lo hizo Enoc. Juan 17:17, ¿cuál es la voluntad del Padre? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Verdad. Jesús quiere que le busquemos en oración para que esa verdad pueda santificarnos a nosotros, para que nosotros podamos permitirle a Jesús santificar nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra ¿qué? Santificación, que os abstengáis de ¿qué? De fornicación. Apartemos los ídolos de nuestras vidas, hermanos. Yo no sé cuántos ídolos pueden existir en la vida de cada uno de nosotros. A veces no lo aceptamos, pero hay ídolos que albergamos, que no permiten que la verdad sagrada que hemos conocido santifique nuestra vida y honre el nombre de Jehová, hermanos. Así que el Señor dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:7, ahí mismo. Porque no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino que nos ha llamado Dios ¿a qué? A santificación, hermanos. Que nos apartemos única y exclusivamente para Dios. Que los ídolos, que todo aquello que le damos el primer lugar, deje de ser lo primero en nuestra vida y que comience a ser Cristo el primero, el segundo y el último, hermano, en nuestra vida. Eso es lo que Cristo quiere. Es la única manera que vamos a alcanzar la santificación para poder llegar a tener vida eterna, hermanos. Santificación y comunión, comunión y santificación. El comentario dice, santificación significa comunión habitual con Dios. Comunión habitual con Dios, como lo hizo Enoc. Donde quiera que estaba Enoc hablaba con Dios. Así era que Enoc caminaba con Dios. Y Dios quiere tener esa relación contigo y conmigo. Voy a leer esta cita y otra cita bíblica, hermanos. No puedo, sé que ya las hermanas están aquí, pero no puedo dejar de presentar esta cita. Página 112, mensajes para los 116, mensaje para los jóvenes.
Hermanos, comenzar a orar y a hablar con Dios y a caminar con Dios no se va a hacer fácil si usted se lo propone, porque el enemigo le va a levantar la guerra, pero una guerra que usted no se va a imaginar. No se duerma, porque Satanás quiere que se duerma. Y el problema no está en comenzar, y lo mencioné la semana pasada y lo tengo que recalcar hoy. El asunto está en que permanezcamos con esa relación con Cristo, en que nos mantengamos aunque se desplomen los cielos. Y llegan ataques de Satanás a veces y nos podemos quizás desanimar, hermano, pero que el desánimo no nos lleve a olvidarnos de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y abramos nuestros labios y nuestras mentes para hablar con Él, que yo estoy segura que lo va a socorrer como lo ha hecho conmigo, hermanos. La unión con Cristo por la fe viviente es duradera. ¿Qué dice? Que la unión con Cristo por la fe viviente es ¿qué? Duradera. Cualquier otra unión debe de perecer. Si usted está unido al televisor, yo no sé, su debilidad es el adulterio, su debilidad es la fornicación, si su debilidad son que quiere andar recreándose y eso le quita el tiempo del Señor. Si su debilidad yo no sé lo que es, póngala en las manos del Señor. Órele al Señor, pídale al Señor con fervor, con súplica, de rodilla, parado en el trabajo donde esté, que lo ayude y le cambie los deseos, que le cambie los gustos, que ponga en usted el deseo de anhelar las cosas puras y celestiales, hermanos. Y una oración así el Señor la va a contestar. Cristo nos escogió a nosotros primero, pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente escoge a Cristo. Si usted es verdadero creyente, usted escoge a Cristo como lo primero, como lo último y como lo mejor en todo, hermanos. Pero esta unión nos cuesta algo. Es una unión de completa dependencia, de la cual ha de entrar a formar parte un ser orgulloso. Todos los que forman esta unión deben de sentir la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Necesitamos un cambio de corazón, hermanos. Deben someter su propia voluntad a la de Dios. Habrá una lucha. ¿Habrá qué? No va a ser fácil. Usted se lo va a proponer y lo va a comenzar. Y se le va a encender una lucha, hermanos. Habrá una lucha con obstáculos internos y externos. Debe de haber una obra dolorosa de separación, así como unión. Separación de todo lo que lo aparta de Cristo y unión con Cristo. Deben de ser vencidos el orgullo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas, si queremos unirnos con Cristo. La razón por la cual muchos, escuchemos esto, hermanos, la razón por la cual muchos encuentran la vida cristiana tan deplorablemente dura, la razón por qué son tan inconstantes, estamos a veces y no estamos. Mi fe se basa en cómo me va el día. Mi fe se basa en mis emociones. Si me llegó un problema, mi fe ya no es igual. Quizás no voy a la iglesia, no me quiero relacionar, no quiero orar, no quiero abrir la palabra. La razón por la cual muchos se encuentran la vida cristiana tan deplorablemente dura, la razón por la que son tan inconstantes, tan variables, es que tratan de unirse con Cristo sin haberse separado primero de estos ídolos acariciados. Una vez formada la unión con Cristo, solo puede ser conservada. Si se ha perdido lo que leí anterior, no se pierda esto. Una vez formada la unión con Cristo,
solo puede ser conservada mediante la oración ferviente y su esfuerzo incansable. Hermano, nos tenemos que no solamente orar, tenemos que esforzarnos incansablemente, sin desmayar, como dice Lucas 18:1. Debemos resistir, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos vencer el yo mediante la gracia de Cristo. Por el valor, la fe y la vigilancia podemos ganar la victoria, hermanos. Hermanos, aquí está el secreto del poder espiritual, que no es un secreto. Oración constante. Aprendamos a confiar en Jehová perpetuamente. Jeremías dice, confiad en Jehová el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová, ¿está usted esperando en Jehová? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque Dios nos va a sustentar y nos va a dar fuerza. No podemos rendirnos. Si usted está entre dos aguas que quiere servirle al Señor y como que quiere y que no quiere, ore, ore, ore y ore. No puedo decirle otra cosa, hermanos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, si usted se lo propone. Y el que predica dice lo que dice Jehová y dice el amén. No merece un amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Él guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, y con esto termino, y fue con la que concluí la semana pasada, hermanos. No se olviden de que nunca, de que si queremos ser victoriosos y queremos alcanzar la santidad que nos va a llevar a poder alcanzar la vida eterna, debemos estar en constante comunión con el Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Y que el Señor hoy nos ha hecho un llamado, hermano, a cooperar con Él para que estas oraciones puedan ser contestadas y Dios nos pueda dar la victoria que tanto necesitamos para vencer todo pecado, para vencer toda debilidad, para vencer la incredulidad y pedirle a Dios que aumente la fe y perdone nuestra incredulidad. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Agradecemos a nuestra hermana Leti por este mensaje que viene a exhortarnos en nuestra vida, ¿verdad? Hemos escuchado que sin oración, pues nosotros no triunfaremos, ¿verdad? Entonces, suplicamos que estemos en constante oración para poder resistir todo lo que viene a nuestra vida. Gracias, hermana Leti, por este mensaje, que Dios le bendiga. Y para terminar nuestro servicio, puestos de pie, vamos a cantar el himno 245. Salvo en la roca
Oremos, hermanos. Señor, cuán maravilloso eres, Padre. Cuán amoroso y benigno eres y paciente eres con nosotros, Señor. Queremos suplicarte, Señor, y pedirte, queremos rogarte y queremos implorarte, Padre, que por favor nos perdones porque, Padre, tú has visto que frecuentemente nosotros como hijos tuyos hemos abandonado la oración, Señor. Hemos sido fríos, hemos sido apáticos en cuanto a buscar esa comunicación que necesitamos buscar contigo. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra frialdad, Señor. Perdónanos porque con esto muchas veces te dejamos saber de que como que las cosas celestiales, Padre, no son tan importantes para nosotros, Señor. Perdónanos y límpianos de todos nuestros pecados. Perdónanos de esta rebelión, Señor. Purifica nuestro corazón, Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor, alma y cuerpo. Cambia nuestros gustos. Cambia nuestros deseos. Cambia nuestros planes. Cambia nuestras prioridades, Señor. Pon en nuestros corazones cambiar nuestras prioridades. Que en nuestra vida, nuestra prioridad, el primero, el último y lo mejor seas tú, Señor. Por favor, Señor, necesitamos esto en nuestra vida. Danos la fuerza, danos la fortaleza. Pon en nosotros el esforzarnos, Señor. Esforzarnos, Padre, por mantener esta comunión contigo todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas en gloria en las nubes de los cielos. Si nos das esa gran bendición de verte, y si no, hasta que vayamos al descanso, Señor. Pero ya sea una cosa o la otra, Padre, podamos decir las palabras que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por favor, Señor, bendícenos, bendice a los padres aquí presentes, ayúdalos, Señor, ilumínalos, guíalos, dales la sabiduría que ellos necesitan para andar en tus caminos e instruir y enseñar a estos niños lo que tú les has enseñado a ellos, Señor. Dales la fuerza, Señor, porque no es fácil, pero todo nosotros lo podemos en Cristo. Ayúdalos y ayúdanos a todos, a los jóvenes, Señor, que tienen muchas influencias alrededor, muchas tentaciones, los rodean, Padre, pero tú los puedes ayudar y fortalecer para que ellos puedan ser vencedores como jóvenes en el pasado lo fueron, Padre, porque se aferraron a ti, porque mantuvieron esa comunión estrecha contigo y tú les diste la victoria. Danos la victoria, danos la fuerza y pon el deseo en nosotros de buscarte todos los días de nuestra vida, en cada minuto, en cada instante, en cada hora, cada día de nuestras vidas, Señor. Nuestra prioridad seas tú y el hablar contigo, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos en el resto de este día, bendícenos con tu presencia y bendice a todos tus hijos en la ancha faz de la tierra que están hoy unidos en este mismo sentir de alabarte, honrarte y glorificarte, Señor. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que participaron en la plataforma, ha sido de bendición. Nuestro hermano Dani va a dar la salida, todos están invitados al almuerzo, aquí a mano izquierda tenemos el comedor
incluyendo las visitas. Que la paz de Dios sea con ustedes. Y tenemos el servicio de Sociedad de Jóvenes a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Bendiciones.